Como mencionaba hace un momento, los termómetros de mercurio están desaconsejados por la exposición al mercurio, que es tóxico para los seres humanos, y las posibles roturas que podrían provocar lesiones en las personas. Los termómetros electrónicos pueden dar lecturas de manera rápida, de 2 a 60 segundos, dependiendo del modelo, y el aparato consiste en una unidad portátil que se alimenta generalmente con una pila o una batería. De los termómetros orales pueden ser de vidrio o electrónicos, y están los de temperatura basal y los de hipotermia. Los de temperatura basal son los que se relacionan con la valoración de la ovulación, y los de hipotermia se utilizan especialmente en niños. También existen termómetros químicos desechables, que no son tan comunes, o no se ven tanto de manera comercial, y son extremadamente caros. Después tenemos los termómetros infrarrojos, que son lo que vemos mayormente ahora con la situación actual del COVID-19, que registran el calor corporal en forma de energía infrarroja, eh, y se puede colocar en el conducto auditivo, o hay algunos que se pueden colocar en la arteria temporal, o algunos se colocan en la arteria radial, dependiendo el modelo. Con respecto a algunas consideraciones con respecto a la edad, podemos decir que en los lactantes se recomienda tomar la temperatura corporal en la vía timpánica, y se desaconseja en la vía rectal, ¿sí? La temperatura corporal de los recién nacidos es extremadamente lábil, por lo cual deben mantenerse calientes, pero por sobre todo secos, porque donde hay humedad pierde calor. Las vías que se recomiendan para la toma de temperatura es la timpánica y la de la arteria temporal, en el caso de tener termómetros de infrarrojos, y si no, la otra forma es tomarle en el hueco axilar, siempre asegurándonos de que esté bien en contacto el termómetro o la parte metálica del termómetro en el centro de la axila y piel con piel, ¿sí? Los termómetros de vía oral se pueden utilizar, pero siempre y cuando los niños sean mayores de 3 años, o sea que entiendan que no tienen que morder el termómetro. Y se desaconseja también tomar la temperatura rectal, pero en el caso de tener que hacerlo, se recomienda que sea sobre el regazo de los padres y que sea en decúbito o en decúbito prono, o en decúbito lateral con las rodillas flexionadas. En los ancianos, la recomendación es que los ancianos tienden a tener una temperatura menor a la de los ancianos, a los adultos de mediana edad, por lo cual hay un riesgo a que desarrollen hipotermia o hipertermia con mayor facilidad. La temperatura de los ancianos puede ser o sea, no es recomendable para determinar si es válida o no válida la gravedad de una enfermedad. No podemos decir que una persona esté grave por la temperatura que tiene, porque puede tener una neumonía, una infección urinaria, una pielonefritis, y mostrar muy poca modificación de la temperatura corporal. Bueno, ya hablamos del equipo, ahora vamos a hablar del procedimiento de control de la temperatura. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos y comprobar la identidad del usuario o del paciente, explicar qué procedimiento vamos a hacer, qué elementos vamos a utilizar, qué tipo de molestias puede tener, por ejemplo en el caso de que le tomemos temperatura rectal. Vamos a hacer higiene de manos con alcohol en gel, proporcionar intimidad al paciente. Si el paciente tiene un compañero de habitación, entonces vamos a colocar o en la cortina o lo que tengamos para separar las camas y que el otro usuario no lo pueda mirar y cuidar la intimidad del paciente.
Colocar el paciente en la posición adecuada, en posición de SIM, si es rectal. Recordemos que la posición de SIM es la posición de cúbito lateral izquierda, con las piernas semiflexionadas y la pierna derecha semiflexionada por encima de la izquierda, ¿sí? Eso en el caso de que tuviéramos que tomar temperatura rectal. Si tomáramos temperatura axilar, no es estrictamente necesario colocar al paciente en ninguna posición. Se corrobora y se prepara la zona a utilizar, o sea, se fija que no haya lesiones. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una lesión rectal, vamos a intentar no tomarle la temperatura ahí, más allá de que le coloquemos lubricante o no. En el caso de las axilas, por ejemplo, si vamos a tomar temperatura axilar, nos vamos a asegurar de que las axilas estén secas, porque la humedad puede darnos un valor no fidedigno en el control de temperatura. Puede hacer que el termómetro no pueda tomar la temperatura por la humedad. Nos colocamos los guantes, se coloca el termómetro, ¿sí? Si es en la boca, se coloca el bulbo del termómetro en uno o el otro lado del frenillo, ¿sí? Por debajo de la boca, en el frenillo. De la lengua, perdón, en el frenillo. Si es en la axila y la axila está húmeda, la vamos a secar con unas toallitas de papel y se coloca el termómetro en la línea media axilar, ¿sí? En el centro de la axila. Y en el caso de que sea rectal, lubricamos el termómetro, ¿sí? Puede ser con vaselina o lidocaína, y solicitamos al paciente que haga una inspiración profunda mientras que introducimos el termómetro. En los adultos se introduce el termómetro 3,5 centímetros, que si no podemos orientarnos o darnos cuenta cuánto es, lo podemos marcar anteriormente con un fibrón indeleble, ¿sí? Y en los niños es 2,5 centímetros, ¿sí? Se espera el tiempo necesario. En el caso de un termómetro digital, el termómetro por lo general tiene una alarma que suena cuando ya llegó a su punto máximo. Se retira el termómetro y se lee la temperatura. Se retiran los guantes, se limpia el termómetro, se lavan las manos, acondicionan el material, el paciente y el ambiente, que es la unidad del paciente, y se registran todos los datos. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería? En el caso de que un paciente se encuentre con fiebre, que habíamos hablado de una temperatura mayor a los 38 grados centígrados, bueno, vamos a monitorizar las constantes, no nos vamos a quedar con esa temperatura y que después no vamos a volver a controlar. Vamos a valorar el color y la temperatura de la piel, hacer control de las indicaciones de infección o deshidratación, o sea, ¿por qué este paciente está haciendo fiebre? ¿Sí? Revisando también los valores del laboratorio, o sea, el recuento leucocitario, el valor del hematocrito y otras pruebas que le hayan tomado por laboratorio. Retirar el exceso de mantas cuando el paciente tiene calor y provisión de calor adicional cuando tiene frío. Provisión de nutrición y líquidos adecuados. El paciente tendría que tener una hidratación entre 2.500 a 3.000 mililitros diarios para cubrir las demandas metabólicas y especialmente si están aumentadas por la deshidratación que provoca la fiebre. La medición de los aportes y las pérdidas de líquidos, o sea, medir cuánto ingiere el paciente de líquido diariamente y cuánto elimina cuando corroboramos la cantidad de diuresis diaria. Reducir la actividad física para limitar la producción de calor, especialmente cuando la persona está en la fase de rubor. Le decimos que descanse, que se quede relajado. La administración de antipiréticos, que son los fármacos que reducen la fiebre. La provisión de higiene oral para mantener húmedas las mucosas. Las personas estas tienen, por lo general, sienten que se les seca la boca y tienen mucha sed. Y un baño tibio para aumentar la pérdida de calor cuando la persona está con una temperatura muy elevada. Este baño tibio también muchas veces se conoce como medios físicos, que lo que hace esto es, en el contacto con un líquido mucho más frío, ¿sí? Por conducción, se elimina calor, ¿sí? Y la provisión de ropa y sábanas secas, porque después de la fase de efervescencia, el paciente al transpirar moja las sábanas, moja la ropa, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las intervenciones en los pacientes con hipotermia? La provisión de un ambiente caliente, ¿sí? Cerrar las ventanas, las corrientes de aire, pedir que suban la temperatura si es que no podemos subirla desde nuestro lugar. La provisión de ropa, aplicación de mantas calientes.
si es que el servicio cuenta con ellas. Mantenimiento de los miembros pegados al cuerpo, o sea, que el paciente no esté, que esté como con todos los miembros más cerca, los brazos especialmente. El aporte de líquidos orales o venosos calentados y la aplicación de almohadillas calefactoras si es que tuviéramos en el sector. Y lo que vemos acá en este paciente es que tiene bolsas de hielo, ¿sí? Muchas veces pasa que dentro de las intervenciones de enfermería hacemos esto que llamamos medios físicos. Si el paciente se puede levantar y darse un baño tibio, él también está ayudando de alguna manera a bajar su temperatura, pero si el paciente está encamado o postrado y con la medicación que le administramos, sea cual sea la vía de administración, la temperatura no cede, se puede ayudar colocando en el cuello, en las axilas y en la ingle bolsas con agua fría o hielo para ayudar a bajar la temperatura más rápido.